Una pregunta también que nos hacen, esto lo vamos a grabar esta presentación y después la vamos a subir también al canal de YouTube del Ministerio por si alguien quisiera compartirla o volver a escuchar algunas temáticas que aquí no lo hubiésemos comentado. ¿Comenzamos, Comencemos. Matías, le parece? Me parece. Sí. Bien, ¿Sí? entonces lo primero es saludarlos, agradecerles muchísimo que se hayan querido conectar a este seminario, donde lo que estamos haciendo es hablar acerca de los espacios de participación dentro de las comunidades educativas, especialmente el Consejo Escolar. Como bien decía Matías, ya estamos en nuestra cuarta versión. Tercera versión. Tercera versión, en cada una de las versiones hemos estado refiriéndonos al carácter del consejo escolar, ¿cierto? Ya hablamos de su carácter informativo, de su carácter consultivo, y hoy corresponde hablar del carácter propositivo del consejo escolar. Así es que me queda nada más que, a nombre del área de convivencia para la ciudadanía del Ministerio de Educación, agradecer, dar la bienvenida y dejarlos con Matías para que conversemos acerca de el carácter propositivo del consejo escolar y ojalá que podamos hacer preguntas y disipar todas las dudas. No olvidemos, y yo lo repito siempre porque es importante que lo tengamos siempre en la primera línea de nuestro pensamiento, los espacios de participación nunca han sido regalados, siempre ha habido necesidad de ganarlos con esfuerzo y hay que cuidarlos y hay que protegerlos. Por lo tanto, el Consejo Escolar es uno de ellos, es uno de los más representativos. Así es que, Matías, conversemos entonces acerca del carácter propositivo del Consejo Escolar. Súper. Ustedes me cuentan si se ve la presentación. ¿Se ve, Alejandra? Se ve, pero se ve en modo de moderador. Modo de moderador. Entonces las tengo al revés. Espérenme un segundo. Creo que es esa la que tengo que compartir. Ahora vemos tu pantalla, Matías. ¿Ven mi pantalla? Ahí Ahora se ve sí. perfectamente. Ahí sí, perfectamente Ya. bien. Súper. Oye, me van a ver, como les comentaba, mirando hacia la segunda pantalla, porque ahí tengo el chat abierto también por si van apareciendo algunas dudas. Y terminar de saludar a Ivana también, que nos estaba comentando por ahí. Entonces, como lo decía Alejandra, en este espacio y en esta hora queremos ir avanzando en este ciclo de encuentros que hemos tenido durante el año, porque el primero trabajamos lo que era el nivel de participación a nivel informativo, qué significaba, en qué se debía ser informado cada uno de los establecimientos, pero también hemos ido avanzando en los distintos niveles. Y hoy día queremos abordar principalmente lo que significa el nivel propositivo para las comunidades educativas. Pero antes de iniciar eso, y ustedes ya me habrán visto en las dos presentaciones anteriores esta misma gráfica, que me parece importante no dejarla, porque creo que nos va situando un poco en lo que son los consejos escolares y la importancia que tienen. Esta información recopilamos a partir de un poco más de 5.000 establecimientos del país, donde les preguntamos a los establecimientos municipales cómo consideraban que eran sus consejos escolares. Y ustedes también ahí en el foro interno también podrán verse reflejado en alguna de estas gráficas y si quieren lo van también planteando en el chat. Pero teníamos que un 15% de los establecimientos en Chile que en ese momento contestaron la encuesta, es decir, más o menos 700 establecimientos, consideraban que su consejo escolar era netamente informativo. Un 40% de los establecimientos, es decir, más o menos 2.000, 2.200 establecimientos, consideraban que su consejo escolar tenía un carácter consultivo y un 27%, 1.200, 1.300 establecimientos en Chile, consideraban que su consejo escolar tenía el carácter informativo, tenía el carácter consultivo y también tenían el carácter propositivo, que es el punto que queremos ir trabajando hoy día. Y solo un 15% establecimientos, 700, 750 establecimientos, consideraban que tenían poder de resolución.
porque se los había dado o se los había otorgado el sostenedor en alguna temática puntual. Primero, como lo hemos comentado en los dos espacios anteriores, en estos dos seminarios, señalar que no existe un consejo escolar que sea solamente informativo, o que sea solamente consultivo, o que tenga solo uno de estos cuatro caracteres. Lo primero que hay que señalar es que todos los consejos escolares del país, es decir, todo establecimiento que recibe subvención del Estado, tiene un consejo escolar con carácter resolutivo. Y por lo tanto, no es tan solo la potestad del sostenedor señalar si van a tener un carácter eh, propositivo o resolutivo. Esos cuatro niveles de participación están en todos los consejos escolares. Y es por eso que nos parecía importante poder abordar con ustedes y con el país también lo que ha ido señalando la legislación con respecto a estas temáticas, ¿no? Y por lo tanto, todo consejo escolar, todos los apoderados, todos los estudiantes tienen la posibilidad de proponer temas y también de resolver otros, que eso los vamos a ver en un próximo seminario. Pero para el tema que nos convoca hoy día, el carácter propositivo del consejo escolar, todos lo tienen. Y hay que cumplir algunas etapas que las vamos a ir mirando en el transcurso de estos 40, de esta hora de trabajo que vamos a tener. Entonces, en ese sentido, también esta gráfica ustedes también la podrán haber visto en los espacios anteriores, pero señalar aquí la importancia de cómo se están configurando los consejos escolares a nivel nacional. Y como yo les comentaba, fueron cerca de 5.000 establecimientos quienes fueron encuestados, y es interesante mirar la tabla resumen que aparece en el borde superior izquierdo de su pantalla, donde tenemos, por ejemplo, casi 6.000 representantes de sostenedor, ya sea el propio sostenedor o algún representante, cerca de 10.000 representantes del director, es decir, el director o alguien que componga su equipo de gestión, representante de los docentes 4.300 aproximadamente, 4.000 asistentes de la educación en estos 5.000 establecimientos encuestados. Y ahí podrán ver distintas categorías que son de análisis, porque son todas las que se nos plantean por la ley que tienen que estar en los consejos. Y es relevante señalar, sobre todo en estos niveles, en el nivel inicial de ser propositivos y en el nivel siguiente de ser resolutivos, esta gráfica, porque va mostrando dos elementos, a mi juicio, que son importantes. El concepto de ser propositivo lo que busca es que la comunidad pueda poner sobre manifiesto sus inquietudes y sus necesidades. Entonces, si vemos en el gráfico de barras que aparece en la pantalla en el borde inferior derecho, podrán ver que en casi el 80% de los establecimientos que participaron de esta encuesta tienen un representante, por ejemplo, de los asistentes de la educación. Pero casi en un 20% de estos establecimientos que participaron de esta encuesta no tienen un representante de los asistentes de la educación. Y un caso muy similar, un 18% de establecimientos no cuenta con un representante de los docentes. La complejidad de esto hoy día, en este nivel de ser propositivos, tienen la dificultad que no contamos con la opinión de esos actores de la comunidad educativa o de ese estamento al momento de generar propuestas. Por lo tanto, vamos a tener la visión del estudiantado, de los apoderados, de los directivos, de los sostenedores, pero en este porcentaje de establecimiento, en este casi 1.000 establecimientos que fueron encuestados, no vamos a tener la visión completa de la comunidad educativa para que esa toma de decisión, esa propuesta que más adelante podremos tomar como un acuerdo o no, van a faltar. Por lo tanto, ese acuerdo no va necesariamente a cumplir todas las expectativas de la comunidad educativa. Por lo tanto, es muy relevante que los consejos escolares
hoy día puedan ser conformados con la totalidad de los actores que debiesen estar, ¿no? Y eso son los mínimos legales que se establecen en la ley y son estos 6 actores que aparecen aquí. Tenemos un 22% de establecimiento en Chile que ha establecido otros actores que puedan ser partícipes de los consejos escolares, y estos son, por ejemplo, centros de ex estudiantes, o también pueden ser parte de juntas de vecinos o empresas que están asociadas también al establecimiento. Por lo tanto, la diversidad de quienes componen los consejos escolares en Chile depende de cada uno de ustedes como establecimiento educacional, pero sí la ley nos establece ciertos mínimos y son estos 6 actores que hoy día contamos en este espacio. Si hay dudas, repito, si hay inquietudes, comentarios, reflexiones, las pueden ir anotando en el chat, yo lo tengo abierto, así que puedo ir mirando ir interactuando, ir haciendo la pregunta a todos e ir contestándola, ¿no? Por lo tanto, desde esta gráfica lo importante y desde estas 2 láminas anteriores es tener claridad que la conformación de los consejos escolares es importante hoy día al momento de hacer propuestas, en el sentido que esa propuesta nos tiene que ayudar a tener una mirada colectiva y a tener la mirada de toda la institución escolar. Por lo tanto, si falta un representante de uno u otro estamento, quiere decir que esa mirada nos va a faltar, y por lo tanto la propuesta o la toma de decisiones posteriores a esa propuesta podrá faltarnos esa visión que tengan esos actores de la comunidad educativa que no están representadas en el consejo escolar. Y por lo tanto es relevante mirarlo, y que esta conformación ya, hoy por hoy ya debieran estar constituidos todos los consejos escolares en Chile, pero también considere la incorporación de todos estos actores como lo determina la ley. Y para eso, eh, plantearnos nuevamente cuál es el objetivo del consejo escolar, que es estimular y canalizar la participación de toda la comunidad educativa, pero con respecto a un tema puntual que tiene que ver con el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento educacional. No es con respecto a la mirada propia que yo tengo, sino que es cómo esas propuestas que hoy día tenemos para fomentar al consejo escolar y por lo tanto ayudar en la trayectoria educativa de los estudiantes, nos acompañe y esté permeada por la visión, por el ideario que está detrás del proyecto educativo de cada uno de sus establecimientos educacionales. Por lo tanto, desde ahí es que queremos plantear las propuestas, desde ahí es necesario entonces poder ir avanzando en este tipo de construcción, que es lo que podemos ir desarrollando. Y eso es la demanda que nosotros tenemos, ¿no? Como representantes, veía a alguien ahí de un inspector general, veía también algún participante de convivencia escolar. Por lo tanto, cada uno de los que ustedes están ahí liderando esos equipos de tarea, o ese estamento, o ese grupo de personas de parte de la comunidad educativa, es canalizar la participación de ellos, conocer cuáles son sus visiones, sus inquietudes, en pos de mejorar ese proyecto educativo y por lo tanto poder hacer ciertas propuestas como lo establece la Ley General de Educación. Y para eso, volver a señalar que hemos podido trabajar en un documento que lo van a poder encontrar en la página web del Ministerio, y en particular en la página web del Área de Convivencia para la Ciudadanía, donde tenemos este documento que aparece ahí al costado izquierdo de su pantalla, que habla de la conformación y el funcionamiento de los consejos escolares en Chile. Y señalar también donde van a aparecer todas estas temáticas que estamos abordando hoy día, pero también otras que podrán ver más allá y ser más asociadas a los puntos legislativos, a cuáles son las leyes que están detrás de cada una de estas temáticas. Pero por lo pronto, señalar que lo van a encontrar ahí. La página web del programa es Convivencia para Ciudadanía, no para la ciudadanía. Convivenciaparasiudadanía.mineduc.cl. Van a poder encontrar
toda esta información que hemos hablado en los webinars anteriores, más este, y lo que nos va a quedar para un par de meses más que tiene que ver con el carácter resolutivo. Entonces, solamente señalar y volver a recalcar que no existen los consejos escolares que sean solamente propositivos, sino que existen los consejos escolares que tienen el nivel de ser de participación, un nivel informativo, un nivel consultivo, un nivel propositivo, y también tienen un poder resolutivo que lo vamos a ver más adelante, pero sí también existen otro tipo de establecimientos que si el sostenedor así lo quiere, podrá tener otros niveles resolutivos de acuerdo a lo que se requiera dentro del establecimiento. Y quienes son también parte de un servicio local, tienen capacidades resolutivas en algunas materias ya definidas por ley y que son un poco más amplias de aquellos establecimientos que pertenecen a la educación municipalizada. Como les repito, si tienen dudas, inquietudes, comentarios, está el chat disponible para que ustedes también puedan ir dejándolo plasmado ahí y lo vamos comentando. Entonces, para poder hablar de los niveles propositivos y en qué podemos ir haciendo ciertas propuestas o cómo podemos ir haciendo esas propuestas, creo que es relevante abordar dos temáticas eh, son que están a la base de los niveles propositivos. Y uno de ellos tiene que ver con lo que significa la corresponsabilidad. Ya empezar a tomar decisiones y empezar hoy día a hacer propuestas de cambio ante alguna materia, implica una corresponsabilidad donde yo tomo como padres, educadores y la sociedad en general, garantizo y busco el desarrollo integral de los estudiantes, es decir, favorecer esta trayectoria de aprendizaje que queremos lograr con cada uno de los alumnos y de las alumnas que van a ese establecimiento. Por lo tanto, no solo implica impartir conocimiento académico, sino favorecer otros valores o potenciar otras habilidades sociales que queremos relevar dentro de ese proyecto educativo que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los valores que nosotros queremos impartir dentro de nuestro proyecto educativo y por lo tanto cómo queremos trabajarlos? Es parte de lo que esto implica poder generar ciertas propuestas de cambio. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad social al apoyar todas las políticas de equidad y de equidad que nosotros queremos ir desarrollando para cada uno de nuestros estudiantes. Por lo tanto, implica un compromiso de que nos vamos haciendo partícipes, no tan solo de las buenas decisiones, sino que de las dificultades que se puedan ir generando con ellas, y ya no es tan solo responsabilidad de la escuela tomar decisiones, sino que también nosotros como apoderados, los estudiantes, docentes o asistentes de la educación, nos hacemos cargo de un tipo de decisión y de una propuesta que creemos como comunidad educativa que va a mejorar la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, creemos relevante también que participar es un derecho, pero también es un deber. Es un derecho y no son mirados como conceptos contradictorios, porque la participación como un derecho garantiza a todos los actores, no tan solo a los estudiantes, como parece plasmado aquí en primera línea en esta presentación, pero nos entrega la oportunidad y el espacio de poder involucrarnos con la educación que queremos y que estamos proyectando a partir de nuestro proyecto educativo. Pero también es un deber, pues se enfatiza la importancia de escuchar a los estudiantes y promover acciones en pos de la trayectoria educativa. O sea, ya no es tan solo lo que yo quiero y a mí me interesa como Matías Flores, sino que todos los apoderados nos ponemos en una mirada y en una lógica de proponer cambios para poder mejorar algunos elementos que ayuden a desarrollar la trayectoria educativa de los estudiantes. Y por lo tanto nos va a ayudar a mejorar
y asumir los compromisos de responsabilidad y compromiso que tenemos con este proceso educativo, que como lo decíamos anteriormente, no es tan solo lo académico, sino que también es lo valórico, es el desarrollo social y son todo lo que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje transversales que se emanan desde el currículum. Si hay dudas, repito, las podemos ir comentando acá en el chat y las vamos ahí comentando y las vamos trabajando en conjunto. Entonces, por lo tanto, poder abordar esta corresponsabilidad y lo que significa el tener este espacio de desarrollo como la participación como un deber, pero también como un derecho, creemos relevante pasar por una serie de instancias que, que según se establece por un psicólogo de Estados Unidos, habla de los estadios de la participación. Y me parece relevante porque queremos ir saltando de un estadio inicial a uno ya sustantivo, que es el último que está aquí puesto de color azul, porque creemos que aquí, en este espacio, es donde empezamos a desarrollar ese estadio de la participación. Partimos por un nivel, quizás en un nivel cuando solamente tenemos un consejo escolar meramente informativo, ese 15% que presentábamos en la lámina inicial, donde hay un espacio más bien donde la participación, como lo denomina este autor, que es una participación más bien decorativa. Somos solamente informados de actividades, pero de manera simbólica, es decir, el día lunes va a pasar esto, la próxima semana vamos a tener esto otro, pero no necesariamente nos va tomando en cuenta o vamos tomando la opinión del otro para hacer ciertas modificaciones a lo que nosotros tenemos. En un nivel más consultivo, donde ya tenemos la toma de decisión, o por lo menos hay un afán de escuchar y tomar o no esa decisión, creemos que hay un estadio de la participación que es más bien simbólica, ¿no? Donde todos los actores de la comunidad educativa podemos expresar nuestra opinión con respecto a lo que está sucediendo o hacer sugerencias con respecto a ciertas temáticas, pero la toma de decisión final va a seguir estando en manos de otros y eso es director, sostenedor o quienes tengan que tomar esas decisiones. Pero ya creemos que en estos niveles donde nosotros podemos proponer ciertas cosas o más adelante vamos a poder resolver otras temáticas, creemos que se empieza a jugar un estadio de la participación que es sustantiva. Por lo tanto, tenemos la capacidad de poder influir en la toma de decisiones de manera significativa en los asuntos que nos están afectando como comunidad. Como lo vamos a ver, ¿qué pasa con nuestro reglamento interno? ¿Qué pasa con las acciones o con aquellas actividades que vamos haciendo en las horas de libre disposición? Bueno, esos son temas que nos afectan tanto a los estudiantes, a los docentes, a los asistentes de la educación, a la organización completa y también a los apoderados, también en ciertas logísticas. Por lo tanto, en este estadio de la participación sustantiva es en el que hoy día queremos ir impactando, donde podemos hacer propuestas y generar ciertos cambios para desarrollar ese proyecto educativo institucional y, por lo tanto, también ir favoreciendo y enriqueciendo también las trayectorias educativas de los estudiantes. Ya, aquí estaba mirando que Virginia también y Jacqueline se nos están incorporando. Muy buenas tardes a ustedes. Entonces, vamos a ir también trabajando este espacio donde queremos ir como desarrollando todo lo que implica los niveles propositivos de un consejo escolar. Y por lo tanto, en este espacio, en este estadio de participación de un espacio sustantivo, se tome en cuenta la participación y se permita participar efectivamente en la planificación, en la implementación de proyectos y de políticas que le conciernen a cada uno. Entonces, la ley nos resguarda de cierta manera y nos garantiza este nivel o este estadio de la participación que es sustantivo.
Por lo tanto, ¿dónde lo vamos a ver reflejados? En estas materias que vamos a comentar un poco más adelante, que tiene que ver con los niveles que yo puedo hacer propuestas de cambio y ahí por lo tanto nos permite planificar de una manera distinta ciertas cosas e implementar otras de una manera distinta. Pero también este nivel sustantivo está resguardado por ley porque como consejo escolar, sin importar si son municipalizados de un servicio local particular subvencionado, todo consejo escolar del país tiene al menos un poder resolutivo otorgado por la ley y que se lo vamos también a mencionar un poquito más adelante. Por lo tanto, estos niveles, estos estadios de participación son los que queremos ir conjugando. Por lo tanto, el estadio sustantivo de la participación, conjugarlo también con lo que significa un nivel de participación propositiva y también un nivel de participación resolutiva. Entonces, desde ahí, como nos hacen una pregunta aquí en el chat, vamos a abordar cuáles son esos dos niveles que tenemos hoy día por ley. Si les pido que me dejen dos láminas más, vamos a poder darles la posibilidad de que nos comenten y vamos a hablar de esos niveles. Alguien me está levantando la mano, no tengo la posibilidad. Te pido que lo puedas escribir en el chat para poder abrir esa conversación. Yo voy a leer lo que tú nos plantees y desde ahí podemos ir comentando lo que tú nos estabas planteando. Te pido que lo puedas comentar en el chat porque perdí la vista de los participantes, pero sí les pediría que lo puedan ir comentando a través del chat, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso queremos abordar, este nivel sustantivo a partir de dos o tres láminas siguientes, que este nivel propositivo que encontramos hoy día amparado por la ley, nos obliga y nos permite realizar propuestas y sugerencias concretas sobre temáticas de interés de la comunidad educativa y poder velar por el cumplimiento de los compromisos que hayamos definido como establecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá que la ley nos otorgue la posibilidad de proponer sobre dos temáticas puntuales, tenemos la posibilidad de velar y abordar propuestas que consideremos relevantes como comunidad educativa y por lo tanto hacer compromisos que nos permitan avanzar en esas propuestas que estamos levantando. Veo a dos colegas que han levantado la mano y quiero ver si puedo eh, darles la palabra. Si no, les pido que lo puedan escribir en el chat. Yo lo tengo aquí abierto, poder leerlo con todos y desde ahí poder ir compartiendo sus opiniones, lo que ustedes nos están señalando. O una vez que termine la presentación, nos va a quedar un espacio donde podemos abrir los micrófonos también para tener ese espacio. Pero sería bueno que lo pudieran escribir en el chat y así también lo vamos comentando. Entonces, por lo tanto, este nivel propositivo, ¿cuáles son esas temáticas de interés que queremos ir desarrollando? Vamos a poder ir trabajándolas, ¿no? Y vamos a poder señalar algunas cosas que nos establece la ley. Por lo tanto, esta facultad que tenemos tiene un cierto flujo de información que tenemos que manejar. Y para eso la ley nos obliga a todos los actores de la comunidad educativa que quisiéramos desarrollar una propuesta puntual a tener espacios de reflexión con el resto de a quien estamos representando. Es decir, que tanto docentes, apoderados, asistentes de la educación y estudiantes puedan contar a lo menos con una asamblea general para conocer cuáles son las necesidades y demandas ante ciertos puntos que tengamos relevantes donde hacer una propuesta. Y por lo tanto, recogiendo esa información, podemos llevarla al consejo escolar para levantar nuestra propuesta de cambio ante ciertas temáticas. Pero eso también nos obliga como consejo escolar
hacer las preguntas adecuadas con respecto a la información que está a la base. Por lo tanto, aquí tenemos una ida y vuelta entre los equipos directivos y también con toda la comunidad escolar de hacer preguntas necesarias para entender la problemática y desde esa manera poder garantizar de mejor manera que nuestra propuesta de cambio se haga cargo de esa necesidad. Entonces, tenemos que, como lo vimos en el webinar anterior, procurar ciertos mecanismos que nos permitan hacer consultas a la comunidad educativa, que nos permita reunirnos para saber lo que nos están pidiendo con respecto, por ejemplo, al reglamento interno, ¿no? Que es una de las temáticas que tenemos que tener claro y que en las cuales nosotros podemos ir haciendo propuestas de cambio. ¿Y cuáles son estas temáticas? Y creo que aquí hay tres elementos que aparecen en la ley que son relevantes. Lo primero es que en la ley no van a encontrar, o en el decreto no van a encontrar ninguna parte donde dice el consejo escolar puede proponer en. Esto lo pedimos al legislador, pedimos a los abogados que nos hicieran una lectura de la ley y dijeron, esto corresponde a los niveles propositivos. Porque esto ustedes los van a encontrar en el decreto que sustenta consejos escolares, pero está más bien y está explicitado en aquello que debe ser consultado. Pero al leer la ley entendemos que esto corresponde a hacer propuestas. Y con respecto a qué nos establece la ley, que sí podemos hacer es con respecto al calendario anual y la programación anual de actividades y también con las horas de libre disposición. Es decir, con respecto al calendario de acciones que nosotros tenemos como establecimiento, el consejo escolar se puede pronunciar y hacer ciertas propuestas de cambio y por lo tanto, cómo estamos teniendo las evaluaciones, por ejemplo, qué vamos a hacer para la semana del liceo, de la escuela o del establecimiento, también lo podemos hacer, qué, qué talleres o qué podríamos realizar en las horas de libre disposición. También nosotros podemos hacer propuestas de acuerdo a las necesidades que vemos como establecimiento educacional, de acuerdo a las necesidades que vemos como comunidad educativa, pero principalmente que vayan apoyando al desarrollo de las trayectorias de cada uno de los estudiantes. Y también hoy día la ley nos posibilita modificar y generar propuestas, tanto en la elaboración, modificación o también en un proceso de revisión del reglamento interno del establecimiento. Entonces, en algunos casos conocemos el reglamento interno como el reglamento interno de convivencia, pero hoy día tenemos un reglamento que es mucho más grande que es eso, no tiene que ver tan solo con las faltas o las sanciones que se puedan cometer y cuál va a ser las medidas reparatorias ante esas faltas, sino que es un reglamento interno mucho más amplio, en el cual como establecimiento o como consejo escolar podremos hacer algunas apuestas o algunos cambios. Como ustedes saben, también hoy día, hoy por hoy estamos trabajando en una modificación con respecto a una política de convivencia escolar y por lo tanto ahí se nos abren ciertas aristas donde ustedes como comunidad podrán analizar y discutir ciertas temáticas que nosotros tenemos en nuestro reglamento interno que a lo mejor podrían ser dignos de analizar y de poder revisar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, tenemos en muchos de los reglamentos, y ustedes podrán evaluar si el de ustedes también así lo cuenta, con que 3 faltas leves es igual a una grave. Bueno, llegar 3 veces atrasado al establecimiento es igualmente, es igual o es comparable a copiar en una evaluación, por ejemplo. Eso va a depender de cada uno de los criterios y por lo tanto, desde ahí quizás debiéramos interpretar más ahí, junto con la cantidad y la reiteración de la falta, qué tipo de sanciones requiere para reparar el daño producido, ¿no?
si hay una falta a la lealtad o una falta a los valores principales que queremos desarrollar como establecimiento educacional, tendremos que buscar medidas reparatorias acorde a eso, ¿no? Y por lo tanto, esos son elementos que ustedes podrían ir analizando y también podrán ir trabajando con sus reglamentos internos y hacer propuestas de cambio. Esos son los dos elementos que hoy día nos establece la ley donde ustedes pueden hacer cambio. Y que es lo importante de esto también, dos cosas. Lo primero, como lo mencionábamos en la lámina anterior, que para poder desarrollar estas temáticas, si ustedes quisieran hacerlo, tanto docentes como estudiantes, docentes, asistentes de la educación, requiere que ustedes tengan una asamblea como apoderados, como estudiantes, para recoger esas propuestas, esas necesidades de modificación y poder plasmarlas en un documento que podrá ser consensuado y llevado a discusión dentro del consejo escolar. Hoy día la ley entrega un carácter propositivo. Todavía, por lo tanto, el poder de decisión se encuentra alojado en el director o en el sostenedor también, si se acoge o no se acoge esa propuesta. Pero lo que sí establece la ley es que ante estas dos propuestas en particular, es decir, calendario anual de actividades y reglamento interno, si ustedes como consejo escolar hacen una propuesta de modificación, se debe realizar un pronunciamiento por parte del sostenedor o por el director en un plazo no superior a 30 días por escrito de si esas medidas o esos cambios que ustedes quieren desarrollar se acogen o no se acogen y el por qué se acogerían o no se acogerían esos cambios y a partir desde cuándo. Entonces, por lo tanto, podrán ustedes proponer con respecto a estas u otras temáticas que ustedes quieran, pero al menos en estas dos, el director y el sostenedor deberán entregar por escrito la resolución que tenga este proceso. Entonces, estas son las materias, estos son los niveles de participación que tenemos, este es el estadio de que queremos ir apelando con estos niveles más propositivos, es decir, una participación sustantiva donde no soy parte y me hago parte también de las dificultades que tenemos y queremos hacer propuestas de cambio, pero sí creemos relevante que para eso es importante identificar cuál es la necesidad o el problema, que son los pasos que nosotros hemos querido ir desarrollando en este nivel propositivo o que creemos que están a la base de un nivel propositivo. Quizás no es todo el reglamento interno el que tiene dificultades. Quizás habrán uno, dos o tres aspectos puntuales que requieren ser revisados. Por lo tanto, es importante poder generar esa revisión de cuál es el problema, identificar esa necesidad de cambio y por lo tanto mirarlo en una perspectiva de investigarla y analizarla de qué se está generando en ese problema, cuál podría ser una vía de solución. Y por lo tanto, debemos necesariamente generar ciertas ideas de cambio. Y eso es lo que se plantea en el decreto 24, en el artículo quinto propiamente tal, con respecto a consejos escolares, que señala que efectivamente los apoderados, los estudiantes, deberán al menos tener una asamblea al año para hacer un análisis y evaluar si se requieren o no generar cambios, ¿no? Y por lo tanto, hay una tarea ahí del consejo escolar de poder evaluar la viabilidad de estas ideas, ¿no? Si efectivamente se pueden llevar a cabo en las condiciones que hoy día tenemos y qué implicaría que esa acción fuera viable. Y por lo tanto, hacer un desarrollo de esa propuesta. No es solo solicitar el cambio de eso a viva voz, sino que significa hacer una propuesta en un papel de ir mirando las aristas que podría implicar esa posible solución, ¿no? Cómo la organizamos, cómo la planificamos y cómo también la vamos presentando a los pares. Es decir, cómo la presentamos a los otros estamentos y también a la comunidad escolar a quienes representamos, a todos los apoderados o estudiantes. Y por lo tanto,
poder tener un espacio de revisión y de retroalimentación de eso, que al momento de presentar la posibilidad de cambio, generar espacios de retroalimentación desde las distintas miradas. Por eso es relevante haber partido con esa lámina de esta gráfica de los consejos escolares, donde vemos que tenemos un 20% de establecimientos que les falta a uno de los actores de la comunidad educativa. Y por lo tanto, a partir de esa retroalimentación o de esa conversación con todos los pares, poder, poder hacer los ajustes y ir mejorando o refinando esta propuesta. Por lo tanto, estos elementos que están aquí, poder presentarla finalmente al consejo escolar y desde el sostenedor y del director, poder ver la viabilidad que esto tiene y si efectivamente es viable, confiar en la comunidad educativa, hacer un espacio de comunión y por lo tanto de tener este espacio de entrega de este poder de toma de decisiones al consejo escolar y desarrollarlo en una marcha blanca para poder luego ir implementando. Eh, por lo tanto, estos son los espacios que queremos ir trabajando con ustedes. Hay 3 o 4 ideas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Hay 3 o 4 preguntas en el chat que las voy a plantear ahora. ¿Me ven a mí o ven mi pantalla? ¿Sí? Muchas gracias, Camilo. Veo aquí hay 2 manos levantadas. Muchas gracias, Mariana. Habían 2 o 3 preguntas que estaban acá. Eh, esta presentación está siendo grabada, por lo tanto la vamos a subir al canal de YouTube y creo que es la pregunta también que nos hace Camil. La vamos a subir a la página de YouTube del Ministerio de Educación. Por lo tanto, esto va a quedar grabado y va a quedar expuesto ahí. Ahora, dentro de la página del Ministerio y en particular del área de convivencia para la ciudadanía, tenemos un documento que hemos ido, 2 documentos, la verdad, con lo que hemos ido avanzando con respecto a lo que son los consejos escolares. Uno que mostramos en esta presentación, que tiene que ver con la conformación, qué significan los distintos niveles de participación, y hay un segundo documento que aborda las distinciones que podamos tener como cada consejo escolar. ¿Cómo es la conformación en un establecimiento, por ejemplo, que es uniditridocente, donde, por ejemplo, tenemos un docente y es un estudiante que llega hasta cuarto básico o 4 estudiantes que llegan hasta cuarto básico? Por lo tanto, ¿cómo es la conformación del consejo escolar en ese tipo de establecimiento? ¿Cómo es la conformación de un consejo escolar en en una escuela en contexto de encierro? Por lo tanto, tiene algunas distinciones y si ustedes quieren ir mirándolas, las podrán ver ahí. Entonces, creo que con eso hemos podido ir abordando las preguntas que van quedando. Señalo para allá porque allá tengo el chat que me han ido señalando ustedes en el chat. Mariana quería hacer una pregunta. Te pido que lo puedas escribir por el chat, porque lamentablemente no tengo cómo abrirte el micrófono, pero si lo escribieras en el chat, Mariana, yo podemos comentarla, yo la leeré y la podemos comentar entre todos acá también. Entonces, creo que la relevancia y en estos 5 o 10 minutos que nos van quedando también de espacio, primero saber si quedan dudas, si algo no queda claro, si algo ustedes ven que es distinto en su establecimiento educacional, poder ir menándolo. Patricia, también te señalo, feliz les abriría el micrófono, pero no tengo esa posibilidad. Si quieren, me lo escriben en el chat y yo lo comparto con todos y lo vamos comentando. Entonces, lo relevante yo creo que de esto, de este seminario y por lo tanto de este espacio de detenernos un poco hoy día en los consejos escolares, tiene que ver con 2 elementos a mi juicio. Lo primero es que la ley nos señala que son 4 acciones o 4 sesiones al menos que tenemos que trabajar en el consejo escolar. Pero yo creo que son pocas para poder abordar todas las materias que hemos ido viendo en
en los niveles informativos, en los niveles propositivos y también estos espacios que requieren propuestas. Por lo tanto, es importante que vayamos mirando este trabajo en conjunto de cómo en las sesiones podemos ir avanzando tiempo y juntándonos antes para poder recabar información y llegar ya con propuestas más maduras o más desarrolladas al momento de generar estos espacios de propuestas al Consejo Escolar. No te preocupes, Mariana. Y por lo tanto, desde ahí, ¿cómo podemos ir levantando eso? Lo segundo relevante es que ya a esta altura del año, todos los establecimientos deben tener constituidos sus consejos escolares y no solo tenerlos constituidos, sino que también tenerlos informados ante la superintendencia y también al departamento provincial, porque eso es parte de lo que establece la ley y ustedes saben que la ley de subvenciones lo establece en su artículo 16, que la entrega de subvenciones también está supeditada al correcto funcionamiento de los consejos escolares. Por lo tanto, no estar hoy día constituido podría generar alguna dificultad en eso. Entonces, si no hay más preguntas, veo aquí una pregunta en el chat que señala la diferencia entre los establecimientos, lo preguntan ahí a los panelistas. La diferencia entre los establecimientos que pertenecen a educación pública y los establecimientos de particulares subvencionados. Lo primero es señalar que todos los establecimientos deben constituir, que reciben subvención del Estado, deben tener un consejo escolar. No importa si es particular subvencionado, si tienen dependencia de un servicio local o si son establecimientos municipales. Todo aquel establecimiento que recibe subvención del Estado debe contar con un consejo escolar. Quienes no reciban subvención del Estado deberán contar con un comité de la sana convivencia. Sin embargo, todos los consejos escolares tienen estos tres niveles por igual. O sea, todos los consejos escolares deben ser informados con las materias que vimos en el primer seminario, deben ser consultados con respecto a todas las materias que vimos en el segundo seminario, y a donde se genera la diferencia es precisamente en estos niveles propositivos y resolutivos, porque aquellos que pertenezcan a un servicio local, estas dos materias que conversamos hoy día, ellos son resolutivos en ambas materias y más otras. Pero en estas dos materias ellos son resolutivos. Aquellos establecimientos que no son de un servicio local, es decir, particulares subvencionados o pertenecen a la educación municipal, estos dos tipos de establecimientos son propositivos en estas materias. No sé si contesté las dudas, no sé si queda algo más que comentar con respecto a esto. ¿No? Bien, solamente apoyándome de la pregunta de Camil, va a quedar esto, yo creo que en la próxima semana ya va a quedar en la página web del Ministerio, vamos a subirlo a la página de Convivencia para la Ciudadanía, pero también va a quedar en el canal de YouTube del Ministerio. Así que, siendo bien respetuosos en la hora también, quedamos que a esta hora íbamos a ir terminando, así que por lo tanto, agradecerles el tiempo, la conexión a cada uno de ustedes, Mariana, Bernardita, Denise, Hernán, etcétera, aquí a todos los que me aparecen en la lista de conexión que estamos hoy día acá, así que agradecerles este espacio. Gracias, Mercedes, gracias a cada uno de ustedes por conectarse en este espacio. Que estén muy bien. Un gran gusto, nos veremos, ya les vamos a avisar cuándo vamos a hacer el último seminario con respecto al poder resolutivo y que sí, todo establecimiento que tenga un consejo escolar tienen un poder resolutivo. Viviana, Helen, Jocelyn, Denise, Victoria, Priscila, en fin, etcétera, cada uno que nos está dando ahí las gracias también, agradecerle a ustedes por el tiempo, la paciencia, que tengan una muy buena tarde y un resto de semana. Que estén muy bien. Buen día.